obligué a mi novio a tener una relación abierta y ese fue el mayor error de mi vida. Así comienza mi historia. Una decisión que parecía una aventura emocionante, pero que terminó destruyéndolo todo. Me llamo Daniela y llevaba años de relación con mi novio, Fernando. Todo empezó cuando noté que nuestra relación había perdido un poco de la chispa que teníamos al principio, y pensé que abrirla sería una manera de revivir la emoción. Después de leer sobre relaciones abiertas, creí que podía ser algo beneficioso para ambos. Fernando, al principio, no estaba convencido. Él era un chico tranquilo, fiel, y siempre había puesto nuestra relación en primer lugar. Sin embargo, después de mucha insistencia, terminó aceptando. Decidimos establecer algunas reglas. Podíamos ver a otras personas, siempre y cuando fuéramos honestos y usáramos protección. Al principio, me sentí emocionada, pensando que esta libertad podría fortalecer nuestro amor, pero no imaginaba lo que vendría después. Poco tiempo después, conocí a un chico llamado Javier. Atractivo y encantador, fue fácil dejarme llevar. Le contaba a Fernando sobre mis citas y él respondía con comprensión, aunque a veces percibía una leve incomodidad en su mirada. Sin embargo, él nunca dijo nada. Parecía aceptar todo en silencio. Estaba convencida de que ambos estábamos disfrutando de esta nueva etapa y que era algo positivo para nosotros. Sin embargo, un día todo cambió. Fernando empezó a salir también con otras chicas. Al principio pensé que no tendría problemas con eso, pero cuando lo vi salir con mujeres que eran mucho más atractivas que yo, algo en mi interior comenzó a quebrarse. Sentía celos y un dolor que no había anticipado. Cada vez que él salía con una nueva chica, especialmente si era alguien que me hacía sentir insegura, mi propio juego se volvía contra mí. Si estás disfrutando de esta historia y quieres saber cómo sigue, no olvides suscribirte al canal para no perderte el desenlace y otros relatos impactantes. Las cosas empezaron a ir cuesta abajo para mí cuando Fernando conoció a Alba, una chica hermosa y con una personalidad arrolladora. Cada vez que él la mencionaba, sentía una punzada en el pecho. A diferencia de los chicos con los que yo había salido, Alba parecía una amenaza real. No solo era hermosa, sino que compartía muchos intereses con Fernando, cosas que yo nunca había apreciado en su vida. Mis celos crecieron al punto de no poder dormir bien. La primera vez que Fernando salió con ella, no dejé de revisar mis mensajes esperando que él me enviara algún detalle de su cita, como habíamos acordado. Pero esa noche no recibí nada. Al día siguiente, le pregunté cómo le había ido, y solo me respondió con un bien, sin entrar en detalles. Esa indiferencia me estaba matando por dentro. ¿Cómo podía ser tan frío? Al fin y al cabo, yo había sido quien había propuesto esta relación abierta. ¿Por qué ahora me afectaba tanto? Con el tiempo, las salidas con Alba se hicieron más frecuentes. Mis amigas me aconsejaron que tratara de dejarlo ir, que aceptara que Fernando estaba viviendo su libertad, tal y como yo lo había propuesto. Pero no podía soportarlo. Cada vez que veía fotos de ellos juntos en las redes sociales, mi corazón se encogía. Había abierto la puerta a una relación abierta y ahora parecía que la única persona que sufría era yo. Un día, decidí enfrentar a Fernando y le pedí que cerráramos la relación de nuevo. Pensé que él aceptaría, que comprendería lo difícil que era para mí, pero, para mi sorpresa, me dijo que lo pensaría, que estaba feliz con la dinámica actual. Esa respuesta fue un golpe devastador. Me di cuenta de que había perdido el control de la situación y que ahora él estaba disfrutando algo que yo misma había permitido. Fernando comenzó a mostrarse más distante conmigo. Antes solíamos pasar nuestras noches juntos viendo series o hablando de nuestro día, pero ahora se iba temprano para sus citas y regresaba tarde, sin muchos detalles de lo que hacía. Me sentía ignorada, como si ya no fuera la prioridad en su vida. La situación se volvió aún más dolorosa cuando noté que él se veía mucho más feliz y relajado después de sus salidas con Alba. Mis celos aumentaron a niveles que jamás pensé experimentar. Empecé a pensar en las diferencias entre Alba y yo. ¿Qué tenía ella que yo no? La inseguridad me consumía, y cada vez que Fernando salía, me quedaba sola, imaginando cómo se divertía con otra mujer. Mi autoestima comenzó a desplomarse,
y la idea de perderlo se convirtió en una pesadilla constante. En esos momentos, solo quería que todo volviera a ser como antes, cuando él era solo mío y yo no tenía que compartirlo con nadie. Un día, decidí que debía hablar con él de nuevo. Le pedí que reconsiderara cerrar nuestra relación, tratando de explicarle que abrirla había sido un error y que me estaba lastimando. Pero él, con calma y una tranquilidad desconcertante, me respondió que estaba feliz con la situación actual y que no quería renunciar a su libertad. Su respuesta me dejó helada. Nunca había sentido tanto rechazo por parte de él. Parecía como si ya no me necesitara. Esa noche, mientras él estaba fuera, me quedé en casa revisando viejas fotos de los dos. Recordé los momentos felices, las risas y los planes que alguna vez habíamos hecho juntos. Me di cuenta de que mi decisión de abrir la relación había destruido todo lo que teníamos, y ahora él era quien estaba disfrutando de esa libertad que yo había propuesto. La ironía de la situación era insoportable. Con el paso del tiempo, la relación entre Fernando y yo se volvió más fría y distante. Antes solíamos compartir detalles de nuestras vidas, pero ahora él era prácticamente un extraño para mí. Las conversaciones se reducían a lo básico, y cualquier intento de acercarme era recibido con una indiferencia que me rompía el corazón. Empecé a sentir que yo misma había sido quien lo había alejado, que mis acciones lo habían empujado hacia otras personas. Una noche, después de una de sus citas, intenté hablar con él para arreglar las cosas. Le confesé lo mucho que lo extrañaba, que quería recuperar lo que habíamos perdido. Sin embargo, él solo me miró en silencio y me dijo que ya no estaba seguro de lo que sentía por mí. Aquellas palabras me atravesaron como un puñal. En mi intento de modernizar nuestra relación, había logrado que se desvaneciera todo el amor que una vez nos unió. Fernando me contó que ahora veía nuestra relación de una forma distinta, que había encontrado una conexión especial con otras personas. Me dolió escuchar aquello, pero lo peor fue darme cuenta de que yo misma había fomentado esa situación. Traté de no derrumbarme frente a él, de mantener la calma, pero en mi interior sentía cómo mi mundo se venía abajo. Me estaba perdiendo a mí misma en esta historia que yo misma había creado. Los días siguientes fueron una verdadera tortura. Mientras Fernando parecía seguir adelante con su vida, yo me sumergía en la tristeza, arrepentida de haber propuesto algo tan destructivo. Intenté salir con otras personas para distraerme, pero no lograba llenar el vacío que él había dejado. La comparación con las mujeres con las que él salía solo aumentaba mi dolor y mi frustración. Finalmente, decidí darle un ultimátum. Le pedí una vez más que cerráramos la relación y le confesé que, si él no estaba dispuesto a hacerlo, me vería obligada a tomar una decisión drástica. No podía seguir viviendo con alguien que no me amaba de la misma manera. Sin embargo, su respuesta fue contundente. «Haz lo que creas necesario, Daniela». Con esas palabras, me di cuenta de que ya no había vuelta atrás. Si quieres saber qué sucede después de este punto de no retorno, suscríbete al canal y no te pierdas el final de esta historia llena de arrepentimiento y lecciones. La realidad comenzó a golpearme de una manera que no podía ignorar. Me había perdido, tanto a mí misma como a la relación que alguna vez tuvimos. Fernando, con su indiferencia y su aparente felicidad, comenzó a darme la sensación de que yo ya no era importante en su vida. A pesar de que insistía en querer recuperar lo que había perdido, en su mirada ya no había amor, solo una distancia que me hacía sentir pequeña. Una noche, mientras él salía nuevamente con Alba, tomé una decisión impulsiva. Revisé su celular. Sabía que era incorrecto, pero la curiosidad me consumía. Encontré fotos de él en un viaje con ella, riendo y disfrutando de la vida. Pero lo que más me dolió fue ver que había dejado de compartir cosas conmigo. Antes, cuando íbamos a algún lugar juntos, siempre me enviaba mensajes o nos mandábamos fotos, pero ahora era diferente. Parecía que ya no me necesitaba para nada. Cuando Fernando regresó esa noche, la conversación fue inevitable. Le pedí que fuera honesto conmigo, que me dijera si aún me amaba o si ya había encontrado a alguien más. Fue entonces cuando me soltó la verdad. Me dijo que ya no me veía como su pareja,
que ahora simplemente éramos amigos. Aquellas palabras fueron como un puñetazo en el estómago. Había arruinado todo por mi propia mano, y ahora la única opción que tenía era aceptar que él ya no me amaba. Desgarrada por dentro, le pedí que se fuera de la casa, que necesitaba tiempo para procesar todo lo que había pasado. Fernando, sin decir una palabra más, recogió sus cosas y se fue. Ese fue el último adiós, el final de una relación que yo misma había destruido. Las semanas siguientes fueron un torbellino de emociones, entre la rabia, la tristeza y la culpa. Había cometido el peor error de mi vida, y ahora me tocaba vivir con las consecuencias. Tras la partida de Fernando, mi vida se transformó en una rutina vacía. Intenté llenar el vacío con amigos, salidas y distracciones, pero nada lograba aliviar el dolor que sentía. Estaba sola con mis pensamientos, reflexionando sobre lo que había perdido y cómo mi propio egoísmo había arruinado una relación que alguna vez fue tan especial. Cada vez que veía algo que me recordaba a él, me sentía más hundida en la culpa. Los días pasaban lentamente, y aunque traté de seguir adelante, no podía dejar de pensar en Fernando. A veces me preguntaba si realmente alguna vez lo amé de la manera que él me amaba, o si solo estaba buscando validación en otras personas. La verdad es que me había dejado llevar por mis inseguridades y mis celos, sin darme cuenta de que estaba perdiendo lo más importante. Mi relación abierta, que parecía una solución, resultó ser la chispa que encendió la llama de nuestra ruptura. Una tarde, decidí llamarlo. Quería al menos saber si él estaba bien, si había encontrado la felicidad que yo no le pude dar. Fue un acto de desesperación, pero también de arrepentimiento. Cuando Fernando atendió, me sorprendió lo tranquilo que sonaba. No había enojo en su voz, ni reproches. Solo me dijo que estaba bien, que había seguido adelante y que, aunque aún me quería, no había espacio para mí en su vida de nuevo. Esas palabras fueron como un golpe de gracia. No solo me había perdido, sino que ahora él también había dejado de necesitarme. Esa noche tomé una decisión final. Sabía que no podía seguir lamentándome ni esperando que Fernando volviera. Necesitaba cambiar, no por él, sino por mí misma. Comencé a enfocarme en mi propio crecimiento, en sanarme y aprender de mis errores. La terapia me ayudó a entender que no podía culpar a Fernando por mi dolor, que la única responsable de todo lo que había sucedido era yo. Había abierto la puerta a algo que no entendía completamente, y ahora debía asumir las consecuencias. Después de hablar con Fernando y de haber tocado fondo, entendí que lo único que me quedaba por hacer era sanarme a mí misma. Pasaron varias semanas en las que me enfoqué en mi bienestar. Empecé a hacer ejercicio, a leer más sobre relaciones y, sobre todo, a trabajar en mi autoestima. A pesar de que el dolor por perder a Fernando seguía presente, la sensación de estar tomando el control de mi vida me dio algo de paz. Una tarde, mientras me encontraba reflexionando sobre todo lo que había pasado, recibí un mensaje de Fernando. No era algo que esperaba, pero me sorprendió verlo llegar. En su mensaje, me dijo que había estado pensando en lo que había sucedido entre nosotros. No era una propuesta para regresar, pero me agradeció por los momentos que compartimos, y me dijo que él también había aprendido mucho de todo lo vivido. Fue un mensaje corto, pero cargado de sinceridad. Aunque ese mensaje me hizo sentir una pequeña esperanza, también entendí que no podía aferrarme a algo que ya no existía. Fernando había seguido adelante, y yo también debía hacerlo. Le respondí con un simple «gracias», porque sabía que era lo más honesto que podía hacer. No había vuelta atrás, y aunque el amor que sentía por él nunca desaparecería por completo, ahora debía centrarme en mí misma. Meses después, comencé a salir con alguien más. No lo hacía con la intención de reemplazar a Fernando, pero la vida me estaba dando la oportunidad de vivir nuevas experiencias. Aún así, nunca dejé de recordar las lecciones que había aprendido de mi relación pasada. Sabía que, al final, lo más importante era respetarme a mí misma y no caer en las mismas trampas del pasado. Con el tiempo, pude darme cuenta de lo mucho que había crecido. El dolor por la ruptura de Fernando ya no era tan intenso,
y había aprendido a valorar lo que realmente importaba: mi paz mental, mi autonomía y, sobre todo, mi capacidad para tomar decisiones que no dependieran de nadie más. La terapia me ayudó a descubrir patrones en mi comportamiento que me hacían depender demasiado de las opiniones ajenas. Aprendí a decir no cuando algo no me hacía bien, a poner límites y, lo más importante, a priorizar mi felicidad por encima de cualquier relación. Un año después, me encontré en una situación completamente diferente. Estaba disfrutando de una relación más sana y equilibrada, una donde la confianza y el respeto mutuo eran la base. No era perfecta, pero me hacía sentir segura y apreciada. Reflexionaba sobre todo lo que había pasado con Fernando, y aunque no podía evitar sentir un poco de nostalgia por los momentos felices que compartimos, sabía que ya no podía regresar al pasado. La persona que había sido en esa relación ya no existía, y la nueva versión de mí misma estaba mucho más fuerte y consciente de lo que necesitaba. Nunca dejé de agradecer las lecciones que aprendí de la relación abierta con Fernando. Aunque en su momento fue doloroso, también me permitió entender lo que realmente buscaba en una pareja y lo que no estaba dispuesta a tolerar. Había cometido errores, pero esos errores fueron los que me impulsaron a crecer y a ser la mejor versión de mí misma. Un día, mientras caminaba por el parque con mi nueva pareja, me encontré con Fernando. Nos miramos, y por un instante, la nostalgia volvió a invadirme. Pero entonces, sonreí y le dije: «Hola», sin resentimiento, sin dolor. Él me devolvió la sonrisa y me deseó lo mejor. Y en ese momento, supe que todo había terminado de la mejor manera posible. Si has llegado hasta aquí y te has sentido identificado con esta historia, no olvides suscribirte al canal para más relatos sobre la vida, las relaciones y cómo aprender de nuestros propios errores.